Hey, bienvenido a Fenrir Inner World, gracias a quien apoya el canal y lo mantienen en pie. Sin más que decir, comencemos con la historia de hoy. Capítulo 1 Resumen. Harry creció sufriendo los abusos de los Dursley, pero en un momento dado, estalla y decide que ni ellos ni su opinión sobre él importan. Deja de ser un niño mimado en la escuela y se esfuerza por ser el mejor, llegando a ser el alumno más destacado de su primaria. Ahora, con casi 11 años, se enfrenta a una decisión: debe seguir su camino en el mundo Muggle o aceptar su lugar en Hogwarts. Elija lo que elija, Harry Potter no pasará desapercibido, destacará y se convertirá en el campeón que está destinado a ser. Correspondencia ininterrumpida. El número 4 de Privet Drive en Little Whinging, Surrey. Una casa perfectamente normal en un barrio perfectamente normal. Allí vivía una familia perfectamente normal, una madre, un padre y su hijo de 11 años. Eso era lo que parecía por fuera. Por dentro, las cosas eran muy diferentes, porque, como todos los vecinos sabían, había otro chico viviendo en la casa, un supuesto delincuente. El chico se llamaba Harry Potter. El chico corría por ahí con ropa vieja y andrajosa, su pelo desaliñado nunca parecía estar bien y sus ojos verdes siempre tramaban algo, al menos a ojos de los vecinos, lo cual se veía reforzado por las horribles historias que Petunia Dursley, la mujer que vivía en el número 4, siempre les contaba a sus amigas chismosas mientras tomaban el té. Harry Potter quedó huérfano tras la muerte de sus padres en un accidente de coche provocado por conducir ebrios. Eso fue lo que les contaron a los vecinos. Como únicos familiares vivos del niño, se habían hecho cargo de él. Se les consideraba buenas personas por acoger a su sobrino huérfano e intentar criarlo para que se convirtiera en un miembro ejemplar de la sociedad. Ahora bien, si alguien se atreviera a mirar más de cerca, las cosas serían muy diferentes. En lugar de un alborotador tonto, Harry Potter era un niño muy inteligente y calculador. Tenía que serlo para no sufrir demasiados abusos por parte de su supuesta familia. Desde pequeño había notado que sucedían cosas extrañas a su alrededor. Cuando tenía 6 años, le había vuelto azul la peluca a su profesor que le había gritado. Las cosas de las que lo acusaban las había hecho Dudley, pero claro, nadie le gritaría al hijo de Vernon Dursley. Con la alta posición de Vernon en Granings, muchos de los defectos de Dudley se pasaban por alto y el blanco más fácil después de Dudley era Harry. Cuando tenía 7 años, acabó en el tejado del colegio huyendo de su primo y su pandilla de metones. Sus tíos lo castigaron severamente por ello, aunque Harry repetía una y otra vez que no tenía ni idea de cómo había llegado allí y que solo había intentado esconderse detrás de un cubo de basura. Entonces, un jersey horrible, naranja con adornos granates, se encogió mientras su tía intentaba ponérselo a la fuerza. Y eso no bastaba. Mucha gente parecía conocerlo, extraños con capas. Lo habían saludado, un hombre incluso le había hecho una reverencia. Siempre que ocurrían estas cosas raras, Harry era castigado. La mayoría de las veces lo encerraban en el armario debajo de la escalera, que también hacía las veces de habitación, o a veces, si Vernon estaba de muy mal humor, lo golpeaban con un cinturón. Sin embargo, eso cesó cuando Harry tenía 9 años y, en un ataque de furia por un castigo injusto, de alguna manera dejó a Vernon paralizado. A partir de entonces, los Dursley se volvieron aún más desagradables, pero los castigos nunca volvieron a ser físicos. Temían que ocurriera algo más severo. Harry había analizado estos incidentes. Siempre ocurrían cuando estaba enfadado o asustado. Así que tenía que haber un detonante emocional para su extraño poder. Siempre que sentía emociones muy fuertes, sucedía. No tenía ninguna duda de que era su poder, de lo contrario los Dursley no le habrían gritado siempre por ser un bicho raro y por hacer lo que hacía. Había investigado todo lo que pudo encontrar al respecto en la biblioteca local, pero no había hallado nada que se pareciera a su extraño poder. Los Dursley sabían algo, pero no se lo decían. Lo odiaban y él los odiaba a ellos. Como deseaba poder irse de allí y vivir en otro lugar, pero con solo 10 años, 11 en 2 semanas, no había ninguna posibilidad de hacerlo. Todavía no podía trabajar para ganar el dinero que necesitaría para dejarlos. Lo único que podría hacer eran tareas para los vecinos, pero como los Dursley siempre mentían sobre él, nadie se lo permitía. En su mente, todos eran unos borregos. Los adultos siempre tendían a creer a otros adultos, nunca al niño que tenía que decir algo diferente. Si lo hacía, lo llamaban mentiroso. No podía confiar en los adultos.
Todas sus cartas anónimas a la policía habían sido ignoradas, o si venían a investigar, Vernon siempre los disuadía de las sospechas, presentándolo como un padre de familia perfectamente honorable. Les demostraría que no era así. Algún día se arrepentirían de cómo lo habían tratado, pero necesitaba capital para lograrlo. Así que Harry investigó qué tipo de trabajos eran los mejor pagados y los que otorgaban mayor poder en la sociedad. Por suerte, la bibliotecaria no lo consideró un delincuente. Quizás porque la biblioteca estaba al otro lado de Little Whinging y la gente de allí no había oído hablar de las historias que inventaban los Dursley. Todos los trabajos que le habían parecido interesantes tenían algo en común: necesitaría calificaciones altísimas, tendría que estudiar en la universidad después de terminar el bachillerato y crear una red de contactos para relacionarse con personas que también ocuparían puestos importantes más adelante. Ese plan se gestó cuando Harry tenía 8 años. Desde ese día, su rendimiento escolar mejoró notablemente, sobresaliendo en todas las clases. Dejó de hacerse el tonto, sin importarle los Dursley. Claro que lo castigaban, pero de todas formas lo hacían. Al fin y al cabo, daba igual si hacía algo mal. Si se excedían, los profesores lo notarían y una caída repentina en su rendimiento resultaría sospechosa. Así que Harry se convirtió en el mejor de la clase. Como no tenía nada que hacer en su tiempo libre, Dudley se había asegurado de que nadie quisiera ser su amigo, pues temían demasiado su venganza. Harry se había convertido en un asiduo de la biblioteca del colegio. Todos los libros allí se convirtieron en su pasión. Aprendería todo lo que pudiera. Demostraría a Dudley lo que no debía, demostrándole lo mucho más inteligente que era que su estúpido primo. Harry aprendió temas que se impartían en cursos superiores. Pronto se aburrió del currículo de su edad, así que se dedicó a otros libros. Libros sobre cualquier tema que le resultara interesante y útil: ciencia, historia, política, idiomas, ciencias sociales, psicología, finanzas, novelas, literatura clásica y deportes. Cuando no estaba en la biblioteca, estaba en el campo de deportes de la escuela, entrenando fútbol. Había leído que muchas escuelas secundarias otorgaban becas a niños superdotados que destacaban en los deportes. Como no tenía los medios para ir a nadar, decidió jugar al fútbol. Además, era el deporte más popular. Pronto lo descubrieron para el equipo de fútbol. A pesar de ser el jugador más joven, con 8 años y medio, sus compañeros tenían 10 u 11, pronto se convirtió en una pieza clave del equipo. Su escuela participaba en partidos con otras escuelas primarias y él sabía que era una gran oportunidad para que lo vieran los ojeadores de las escuelas secundarias. Jugaba en el mediocampo por la izquierda. Era rápido. Huir de Dudley y su pandilla finalmente le había servido de algo, y trabajaba en la precisión de sus pases a los delanteros. Cuando tenía 9 años, las otras escuelas sabían que era un jugador peligroso y lo marcaban de cerca durante los partidos, pero ahí entraba en juego su astucia. Solo necesitó un partido en el que fue completamente anulado por guardias que lo superaban en número para idear trucos para escapar de ellos. Era más pequeño que ellos porque eran mayores, así que necesitaba engañarlos y superarlos en velocidad. El siguiente partido era dentro de 3 semanas, 3 semanas en las que Harry entrenó carreras de velocidad, giros bruscos y control del balón en ciertos movimientos. En el siguiente partido, ni siquiera 3 jugadores pudieron detenerlo. Al final del año escolar, el club de fútbol había ganado el campeonato de primaria del sureste de Inglaterra y a Harry, gracias a su excelente desempeño académico, le ofrecieron adelantar un curso. Le pareció genial. Dominaba sin problemas el temario del año que se había saltado y así podría acceder antes a la secundaria. Lamentablemente, esto requería la aprobación de sus tutores y los Dursley se negaron rotundamente a que Harry estuviera en una clase superior a la de Dudley. Los profesores no entendían su negativa, pero no les quedaba más remedio que aceptarla. En lugar de eso, le dieron a Harry material más difícil para que siguiera progresando en sus estudios. La subdirectora incluso lo tomó bajo su protección y le enseñó a hablar alemán con fluidez. Su padre era un refugiado alemán. Había huido del régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial a Gran Bretaña y se había casado con su madre, una enfermera inglesa. Así que ella había crecido aprendiendo ambos idiomas. Harry estaba muy contento aprendiendo el idioma. Para sus planes futuros, hablar idiomas extranjeros sería una gran ventaja. Harry estaba en edad de ir a la escuela secundaria. Tenía ofertas de 5 prestigiosas instituciones que le habían ofrecido becas. Muchos lo habían visto jugar al fútbol y, con sus excelentes calificaciones, era un chico muy codiciado por las escuelas.
Sabía que las escuelas siempre competían por los mejores estudiantes y él era el mejor. Había leído muchos folletos de escuelas, tratando de decidir dónde obtendría mayores beneficios al asistir a la escuela. Tenía hasta finales de julio para decidir y enviar su solicitud a la escuela que eligiera. La subdirectora había obligado a los Dursley a no interferir en la elección de escuela de Harry, o se aseguraría de que las autoridades investigaran más a fondo su vida familiar. A regañadientes, habían accedido a firmar la solicitud de cualquiera de las escuelas que le ofrecieran becas, ya que no tendrían que pagar su matrícula. Esta mañana le dijeron a Harry que volviera a buscar el correo. Echó un vistazo rápido a las cartas. A veces había alguna para el de colegios o equipos de fútbol. Aquello había sido motivo de una gran discusión con Vernon. Se negaba a considerarlo su tío cuando se enteró de que los clubes de fútbol estaban interesados en que jugara en sus equipos juveniles. En su opinión, había hecho trampa para entrar en el equipo de fútbol del colegio y no merecía ninguno de los elogios que recibía. De todas formas, Harry no tenía intención de jugar en ninguno de esos equipos. El fútbol era para él un medio para alcanzar su meta. Quería ir a un colegio prestigioso con un buen equipo de fútbol donde pudiera obtener la mejor educación posible para lograr sus objetivos. Vio que había una carta para él, una que era un poco extraña. ¿Quién demonios usaba pergamino hoy en día? La guardó para leerla más tarde. Sabía que los gritos de Vernon no valdrían la pena si veía que Harry tenía otra carta. Después del desayuno, Harry salió sin siquiera molestarse con Petunia, quien le exigía que hiciera tareas. Sabía que ella no podía obligarlo, ya que temían tocarlo después del incidente con Vernon 2 años atrás. Vestía su ropa deportiva y planeaba correr por el pueblo para mantenerse en forma después de leer aquella extraña carta. Fue al parque infantil y se sentó en uno de los columpios, sacando la carta. La abrió, rompiendo el sello con 4 animales divididos en 4 partes que rodeaban la letra H. Al empezar a leer, sus ojos se abrieron de par en par. ¿Magia? Tras superar la sorpresa inicial, por fin tenía la respuesta a su extraño poder. Era un mago. Vaya. Eso le abría un mundo de posibilidades. Obviamente, los Dursley temían la magia, pues debían saber que era mágico, de lo contrario, su comportamiento no tendría sentido. Al fin y al cabo, uno o ambos padres también debían ser mágicos. Probablemente su madre, seguro. Petunia era la hermana de su madre. Necesitaba más información. Tenía 2 semanas para decidir si asistiría a Hogwarts o no. Además, se había esforzado mucho en su educación y en conseguir una beca para una escuela de renombre. ¿Acaso iba a renunciar a todo eso? Por otro lado, este poder le ofrecía muchísimas posibilidades. ¿No le resultaría más fácil alcanzar sus metas con magia? ¿Dónde podría conseguir esa información? ¿Y qué querían decir con que esperaban a su lechuza? ¿De verdad usaban lechuzas? Guardó la carta y comenzó su entrenamiento. Sin importar lo que decidiera, aún necesitaba mantenerse en forma. 1 hora después regresó a Privet Drive y fue a ducharse. Al principio de su entrenamiento, Petunia había intentado impedir que se duchara tan a menudo, pero después de unos días sin ducharse y entrenando, no pudo soportar el olor y le permitió ducharse después del entrenamiento. Una vez que terminó, se puso su segundo traje de entrenamiento. Los 2 trajes de entrenamiento que tenía eran la única ropa de su talla. Puso el usado en la lavadora y reflexionó sobre la carta. Lo mejor sería que alguien le informara sobre la escuela de magia. Escribió una respuesta. Estimada profesora McGonagall, me sorprendió mucho tu carta, en la que me informabas de que había sido aceptada en una escuela de magia. Aún así, soy un poco escéptica, ya que mis familiares siempre me han dicho que la magia no existe. En cierto modo, puedo creer que tengo poderes mágicos. Hubo algunos incidentes extraños en mi pasado, pero antes de aceptar la oferta, me gustaría tener más información. Por favor, envíame información sobre la escuela Hogwarts de magia y hechicería y sobre la magia en general para que pueda tomar una decisión informada. Me han ofrecido varias becas en escuelas prestigiosas de toda Inglaterra y quiero asegurarme de que esta sea mi mejor opción. Tuyo sinceramente Harry Potter. Satisfecho con su carta, salió de nuevo para ver si realmente le esperaba un búho. Pronto divisó un búho gris posado en un haya. Se acercó, sintiéndose un poco tonto, pero aquello no era normal. Los búhos suelen ser nocturnos y duermen durante el día. ¿Vas a llevar mi carta a Hogwarts? Le preguntó a la lechuza, quien asintió y tomó la carta en su pico. Gracias, dijo Harry, y la lechuza alzó el vuelo. A muchos kilómetros al norte, escondida en una zona apartada de Escocia, Minerva McGonagall,
subdirectora del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, planeaba su agenda para los próximos días. Los nuevos alumnos nacidos de Muggles debían familiarizarse con el mundo mágico. Había unos 10 en el nuevo curso. Esto debía hacerse correctamente para asegurar que la mayoría llegara a Hogwarts y aprendiera a controlar adecuadamente sus talentos. Otra lechuza acababa de entrar volando, se posó en el soporte junto al escritorio y dejó caer una carta sobre él. Luego, la lechuza volvió a volar al lechuzar. Tomó la carta que acababa de llegar y miró al remitente. Harry Potter. Rápidamente abrió la carta y comenzó a leer. Lo que leyó la hizo fruncir el ceño. ¿Por qué Harry no sabía nada de magia? Recordó el día en que lo dejaron en la puerta de la casa de sus parientes. Sabía que debería haber protestado más. Que Harry Potter no supiera nada de magia era impensable. Y que se planteara si debía ir a Hogwarts. Eso no debería haber sido ninguna duda. Decidió que tenía que resolver el asunto ella misma de inmediato. Se levantó de la silla y salió de su despacho. Una vez fuera del perímetro de protección del colegio, se desapareció en Little Whinging. Harry estaba sentado en el patio trasero de la casa, cuidando sus plantas y las de Petunia. Esta era una tarea que Harry hacía con gusto. Le gustaba la jardinería y cultivaba sus propias verduras para comer. Vernon y Dudley se burlaban constantemente de él por comer comida para conejos, pero a él le gustaba, y era algo que Dudley jamás le robaría. Dudley detestaba las verduras, así que Harry se aseguraba de tener siempre suficientes para él. Como él era casi siempre quien hacía la compra, otra tarea que aceptaba hacer, ya que a Dudley no le importaba y solo compraba dulces y patatas fritas cuando iba, olvidándose por completo de lo que debía comprar, podía conseguir las verduras que le gustaban cuando no las encontraba en su pequeño huerto, sobre todo en invierno. También sabía cuáles prefería Petunia, así que conseguir una buena dieta no era tan difícil. Acababa de terminar de regar todas las plantas cuando oyó un fuerte crujido en la parte delantera de la casa. Rodeó la casa con cuidado y vio a una mujer vestida con un traje muy antiguo de pie, mirando hacia la puerta principal. ¿Puedo ayudarle?, preguntó Harry con cautela. La mujer lo miró y él creyó ver un gesto de reconocimiento en sus ojos, pero nunca la había visto antes. Estaba seguro. Bueno, en realidad, no recordaba haberla visto nunca. Quizás la había visto de niño. Sí, creo que sí. ¿Eres Harry Potter, verdad?, preguntó ella. Sí, señora, preguntó. Oh, disculpe, mi nombre es la profesora McGonagall. Soy de Hogwarts y vengo a responder a su carta, dijo. Ah, ya veo. No esperaba que alguien viniera a darme información. Pensaba que me enviarían algún tipo de folleto sobre la escuela y su cultura en general, admitió Harry. La profesora McGonagall observó al niño. Parecía sano, pero muy reservado. Esto no debería ser así. El hijo de James y Lily no debería tener ese aspecto. De bebé era un niño tan adorable y confiado. ¿Qué le había pasado para que se volviera tan reservado? Sabía que había sido un error dejarlo crecer con esos muggles. Bueno, normalmente presentamos en persona a los niños que crecieron en el mundo muggle, es decir, en el mundo no mágico, para que respondan inmediatamente a sus preguntas. Soy yo quien les enseña a los nacidos de muggles, a los niños con padres no mágicos, cómo desenvolverse en el mundo mágico cuando entran por primera vez, explicó. De acuerdo, tiene sentido. Le ofrecería pasar, profesor, pero Petunia está ahí y estoy bastante seguro de que se enfadará muchísimo si una bruja entra en su casa. ¿Bruja es el término correcto? ¿O a las magas se las llama hechiceras?, preguntó Harry. No, bruja es el término correcto, y a los hombres se les llama magos. Hechiceros y hechiceras es una clasificación según el poder de un brujo o bruja, explicó, preguntándose por qué él llamaba a su tía solo por su nombre de pila. Tengo una idea para que te hagas una mejor idea del mundo mágico y te resulte más fácil decidir, señor Potter. Hay una zona comercial en Londres que se llama el Callejón Diagon. Podríamos ir ahora mismo, te explicaré lo que te intriga y te daré algo de material para leer, sugirió. ¿Cómo podría yo pagar eso? Puede estar seguro de que los Dursley jamás pagarían algo así. ¿Y cómo llegaríamos hasta allí, profesor?, preguntó con recelo. Bueno, existe un método de viaje llamado aparición que se enseña a las brujas y magos poco antes de que alcancen la mayoría de edad, es decir, los 17 años. Para las brujas y magos más jóvenes hay dos métodos. Uno es viajar por la Red Floo, un sistema de chimeneas conectadas donde indicas tu destino y usas polvos Floo para activar el transporte. El otro es el autobús noctámbulo. Se puede llamar a cualquier lugar siempre que esté en tierra firme en Inglaterra o Escocia. Para llamarlo,
solo tienes que extender tu mano con la varita. Para viajes de larga distancia, como cuando quieres ir a otro país, necesitas un traslador. Son objetos encantados que se colocan en un destino específico y cuando se activan te llevan allí instantáneamente. En cuanto a tu pregunta sobre cómo pagar esto, bueno, heredaste la propiedad de los Potter de tus padres. Estará bajo custodia fiduciaria hasta que alcances la mayoría de edad. Para tus gastos escolares, hay un fondo fiduciario a tu nombre en Gringotts, el banco mágico, explicó la profesora McGonagall. Un momento, profesora McGonagall, la finca Potter. Mis padres eran adinerados. ¿Por qué los Dursley siempre se quejaban de que yo les costaba demasiado dinero que tanto les costaba ganar? La interrumpió Harry. Por supuesto que sí, los Potter son una de las familias de magos más antiguas de Inglaterra. Y tendrías que preguntarle a tu administrador de cuenta en Gringotts si hubo algún cambio de sueldo a cargo de tus familiares, respondió la profesora McGonagall. Harry reflexionó sobre la información que había obtenido hasta el momento. Parecía que su familia tenía cierta influencia en la sociedad mágica. Necesitaba averiguar más, sobre todo cuánto dinero tenía exactamente a su disposición. También tendría que investigar cómo se había administrado su patrimonio durante los últimos 10 años desde la muerte de sus padres. Y quería saber cómo habían muerto. Un accidente de coche por conducir ebrio parecía más improbable que nunca. Vale, déjame lavarme las manos y luego iré, dijo Harry. Permítame, señor Potter, dijo la profesora McGonagall, señalando sus manos. Limpiar, dijo, y la suciedad desapareció. Ese es un truco ingenioso, profesor, dijo Harry. Gracias, señor Potter. Ahora, tomaremos el autobús noctámbulo, ya que es el medio de transporte que probablemente utilizará con más frecuencia que los demás, puesto que su casa no está conectada a la red Club, explicó. Ese lugar no es mi hogar. Quizás sea mi lugar de residencia, pero nunca ha sido mi hogar, declaró Harry con frialdad. La profesora McGonagall lo miró con curiosidad, luego alzó su varita y se oyó otro fuerte crujido. Un autobús morado de 3 pisos se detenía frente a ellos. Hola, bienvenidos al autobús noctámbulo, emergencia, comenzó a decir un joven con granos. Basta, señor Champike, no tenemos mucho tiempo, dijo la profesora McGonagall. Ah, hola, profesora McGonagall. Acompañando a otro nacido de Muggles al Palacio Diagon otra vez, preguntó el joven. Sí, 2 veces al callejón Diagon, por favor, dijo la profesora McGonagall. Un galeón y 5 sickles, profesor, dijo. La profesora McGonagall entregó una moneda de oro y 5 monedas de plata. Así que la moneda de oro es un galeón y las de plata se llaman sickles. Esto significa que el mundo mágico tiene su propia moneda y probablemente su propio sistema económico. Necesito averiguar todo lo posible al respecto. El poder de cada sociedad siempre reside donde está el dinero, pensó Harry. La profesora McGonagall llevó a Harry arriba y le advirtió que el viaje no sería muy agradable. Entonces el autobús dio un tirón hacia adelante y Harry comprendió la advertencia. La silla en la que se había sentado salió disparada hacia atrás por la rápida aceleración. Profesor, tengo una pregunta. Usted dijo que los Potter eran una antigua familia de magos. ¿Por qué me criaron los Dursley? ¿Acaso no había parientes magos que pudieran haberme acogido? Preguntó Harry. No, lamentablemente no. Tu padre, James, era hijo único, nacido al final del matrimonio de tus abuelos Charles y Dorie Potter. Tu madre, Lily, era una bruja nacida de Muggles, hermana de tu tía Petunia. Además, había una guerra civil terrible en la época en que naciste. Mucha gente murió en la guerra. Tus padres lucharon contra el líder de la facción oscura que quería gobernar la Gran Bretaña mágica y pensaba que las personas sin herencia mágica, como tu madre, no eran dignas de aprender magia. Era muy poderoso e incluso hoy la gente teme pronunciar su nombre. Las cosas estaban realmente mal hasta que fue derrotado en Halloween de 1981. Él y sus seguidores mataron a muchísimas personas buenas. Dijo con tristeza. Todos los parientes por parte de tu padre que podrían haber obtenido la tutela sobre ti ya habían muerto para entonces. Tus abuelos fallecieron a principios de 1979, y tu tío abuelo Mistius Potter también murió ese mismo año a causa de una enfermedad. Por eso te entregaron a la hermana de tu madre, pensando que ella podría contarte todo cuando fueras mayor. Por lo que me has contado, nunca lo hizo, dijo la profesora McGonagall. Sí, es cierto, profesor. Me preguntaba, ¿de verdad murieron mis padres en un accidente de coche por conducir ebrios? Preguntó Harry. No, ¿quién te contó esa horrible historia? No, ya sé,
esos muggles. Sabía que eran la peor clase de muggles, pero contar semejantes mentiras sobre Lily y James, exclamó la profesora McGonagall enfurecida. Escucha, señor Potter, probablemente nada de lo que te contaron sobre tus padres sea cierto. Tus padres no murieron en un accidente, fueron asesinados. Asesinados por el mago tenebroso del que te hablé que lideró el lado oscuro en la guerra civil. James y Lily son héroes. No creas nada más, afirmó con firmeza. Harry estaba conmocionado. Sospechaba que no había sido un accidente de coche, pero descubrir que los habían asesinado era terrible. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Preguntó en voz baja. Necesitaba saberlo. Esperaba no tener que contártelo todavía. No es una historia agradable, pero quizás sea mejor que te enteres cuanto antes, dijo. El autobús se detuvo. Esta es nuestra parada, señor Potter. Dejemos la historia para después de que hayamos terminado en el callejón Diagon. Hay un buen restaurante en un callejón lateral donde podemos cenar. Entonces le contaré todo. Es demasiado para contarlo en unos minutos, dijo ella. De acuerdo, me parece un buen plan, profesor. Harry asintió. Harry y la profesora McGonagall bajaron del autobús y Harry miró a su alrededor. Parecían estar en el centro de Londres, a juzgar por el tráfico. ¿Pero dónde exactamente? Profesor, ¿en qué parte de Londres estamos? Preguntó. Esta es Charing Cross Road. Deben saber que el mundo mágico está oculto al mundo Muggle. Aquí, en Charing Cross Road, se encuentra la entrada a nuestra principal zona comercial, el Callejón Diagon. La puerta es un pub llamado el Caldero Chorreante, pero solo los magos pueden verlo, los Muggles simplemente lo ignoran, es el encantamiento de la entrada, explicó la profesora McGonagall. Harry asintió. Ahora que lo pensaba, nunca había oído ni visto nada que le hubiera dado pistas de que la magia existiera. Aparte de sus arrebatos, claro. Siguió a la profesora McGonagall hacia un pequeño pub situado entre una librería y una tienda de discos. Vio que tenía razón al decirle que los muggles ignoraban el letrero del caldero chorreante. Abrió la puerta y lo hizo pasar. Harry miró a su alrededor en la habitación algo oscura. Era obvio que aquel pub llevaba allí mucho tiempo. Aún así, tenía su propio encanto. Había algunos clientes bebiendo y charlando entre ellos. Hola, profesora McGonagall. ¿Ya estamos en esa época del año otra vez? Preguntó el camarero. Sí, Tom. Vendré un par de veces más en las próximas semanas antes de que empiecen las clases, respondió ella. Bueno, entonces, mucha suerte en tus inicios en el mundo mágico, muchacho, dijo amistosamente, dirigiéndose a Harry. Gracias, respondió Harry cortésmente. La profesora McGonagall lo condujo a través del pub hasta un pequeño patio trasero. Ahora presta atención, señor Potter. En el futuro tendrás que recordar cómo abrir tú mismo la entrada al callejón Diagon, le indicó la profesora McGonagall. Harry asintió. La profesora McGonagall contó un patrón en la pared con su varita y luego golpeó una piedra en particular 3 veces con ella. Para sorpresa de Harry, los ladrillos de la pared se movieron y crearon un arco de piedra. Al otro lado había un gran callejón, repleto de gente, con tiendas de todo tipo. Harry deseó tener más ojos para abarcarlo todo. Siguió a la profesora McGonagall de nuevo y miró a izquierda y derecha. Había tiendas de todo tipo. Calderos, una batique, una tienda que vendía lechuzas, una librería, algunas tiendas de ropa. Estaba seguro de que había pasado por alto algunas más por el camino. Bueno, tendría tiempo de inspeccionarlo todo más tarde. A lo lejos vio un gran edificio de mármol blanco. Al parecer, se dirigían hacia allí. La profesora McGonagall se detuvo a poca distancia. Ahora vamos a Gringotts. Es el banco mágico, como ya te dije, y lo dirigen duendes. Nunca insultes a un duende. Son listos, astutos y sumamente rencorosos. Trátalos con respeto, pero no les des ninguna ventaja. Los duendes son diferentes a los humanos. Son una raza cuya cultura se basa en el lucro, el honor y la fuerza, explicó. Harry asintió. Observaría y recabaría información antes de iniciar cualquier transacción comercial. Entraron por las grandes puertas que coronaban una escalinata de mármol. A Harry le interesó el poema grabado sobre las puertas. Entra, forastero, pero ten cuidado, con lo que aguarda al pecado de la avaricia. Pues aquellos que toman, pero no ganan, deberán pagar muy caro a su vez. Si buscas bajo nuestros suelos un tesoro que nunca fue tuyo, ladrón, has sido advertido, ten cuidado de encontrar allí algo más que un tesoro. Así que los duendes serán feroces si alguien intenta robarles. Necesitaré más información sobre su cultura. Probablemente lo mejor sea obtener más de una opinión, pensó Harry.
La profesora McGonagall se dirigió a uno de los cajeros que estaba libre y esperó hasta que él levantó la vista. Sí, preguntó con una mueca de desprecio. Acompaño a Harry Potter a ver su bóveda de confianza. Aquí tiene su llave, dijo, y le entregó al duende una pequeña llave dorada. El duende inspeccionó la llave. Esto parece estar en orden. Alguien te llevará allí abajo, dijo, y le devolvió la llave a la profesora McGonagall. Griphook, gritó. Otro duende apareció detrás del cajero. Griphook te llevará a la bóveda del señor Potter, dijo el duende. Gracias, dijo la profesora McGonagall. Ella y Harry siguieron al duende llamado Griphook hasta una puerta lateral que conducía a un estrecho corredor de piedra iluminado con antorchas. Llegaron a una habitación con pequeñas vías de tren y Griphook silbó. Inmediatamente, un pequeño carro se precipitó por las vías hacia ellos. Subieron y partieron. Atravesaron un laberinto a una velocidad increíble. Harry perdió la noción del camino tras algunos cambios de dirección. Pudo distinguir algunas estalactitas y estalagmitas, y en un momento creyó ver fuego. Reflexionó sobre qué tipo de protecciones habría para salvaguardar el tesoro que los duendes guardaban para los magos. Finalmente, se detuvieron junto a una pequeña puerta en la pared del pasaje. Bóveda 687, bóveda del fideicomiso Potter, anunció Griphook, bajando del carro, seguido por la profesora McGonagall y Harry. Griphook abrió la puerta. Una densa humareda verde salió a borbotones, y al disiparse, Harry no pudo evitar jadear. Dentro había montones de monedas de oro, columnas de plata y pilas de pequeñas monedas de bronce. Griphook, me gustaría saber cuánto dinero hay en esta bóveda, preguntó Harry. Un momento, señor Potter, dijo el duende. Actualmente, el saldo de esta bóveda asciende a 3.000 galeones en total, divididos en 2.500 galeones, 6.800 síquels y 49.300 nats, dijo Griphook. Harry hizo los cálculos rápidamente. Entonces, 17 síquels equivalen a un galeón y 29 nats a un síquel. ¿Cuál es el tipo de cambio actual entre galeones y libras esterlinas para que me haga una idea de cuánto es esto en una moneda a la que estoy acostumbrado? Preguntó Harry. Obviamente, Griphook quedó impresionado con la agilidad mental del joven mago. El tipo de cambio actual lo fija el Ministerio de Magia a 5 libras por galeón, dijo Griphook. Harry entendió que a los duendes no les gustaba mucho el tipo de cambio, pero para él eso significaba que, por ahora, disponía del equivalente a 15.000 libras. Aún no sabía qué había en la bóveda principal de la familia. ¿Cómo esta es mi caja fuerte? ¿De qué tipo es? Conozco 3. El tipo 1 es una cantidad fija de dinero que tendrá que durarme hasta que tenga acceso a la caja fuerte principal. El tipo 2 es de recarga automática, lo que significa que el saldo de la caja fuerte vuelve a su cantidad inicial en una fecha fija, y el tipo 3 añadiría una cantidad determinada mensualmente o anualmente, preguntó Harry a Griphook. La profesora McGonagall quedó muy impresionada. Obviamente, Harry sabía mucho de dinero y finanzas. Es de tipo 2. La cantidad máxima en esta bóveda es de 3.000 galeones. La fecha de devolución a esa cantidad es el 31 de julio, el día de tu cumpleaños, respondió Griphook. ¿Hay alguna forma de mantenerme informado sobre mis finanzas periódicamente? ¿Y si la hay, cuánto costaría? Preguntó Harry. Había aprendido a preguntar siempre el precio de las cosas. Griphook le dedicó a Harry una sonrisa inquietante. Este no era un mago tonto cualquiera. Obviamente, este sabía algo de gestión financiera. Puedes suscribirte a un sistema de contabilidad que se actualiza automáticamente. Tiene un coste de 15 galeones al año. La otra opción son los extractos trimestres enviados por correo lechuza por 1 galeón al año, dijo Griphook. ¿Cuáles son las ventajas del libro mayor? Supongo que hay una razón para la enorme diferencia en la tarifa, quería saber Harry. Sí, hay una diferencia. Probablemente lo mejor sería que concertara una cita con Courtney, el gestor de cuentas de la familia Potter. Él podrá responder a todas sus preguntas e informarle sobre las inversiones y otros servicios que ofrece Gringotts, le dijo Griphook. Lo haré. ¿Qué métodos existen para transportar dinero de forma segura? No sería buena idea andar por ahí con una bolsa llena de monedas. ¿El riesgo de robo es demasiado alto?, preguntó Harry. Sí, Gringotts ofrece varios métodos para proteger su oro. Hay bolsas sin fondo que parecen más pequeñas por fuera de lo que son por dentro. Vienen incluidas de serie en los contratos para abrir una bóveda en Gringotts. También hay una cartera para clientes VIP. Solo tiene que indicar la cantidad y la moneda que desea guardar y la cartera se la proporcionará. Tiene un coste de 15 galeones al año, dijo Griphook. ¿Tienes algo parecido a una tarjeta de crédito?
Es un medio de pago del mundo Magel que transfiere el importe directamente de tu cuenta a la cuenta de la tienda donde realizaste la compra, explicó Harry tras interpretar la expresión de la profesora McGonagall y Griphook. No, no lo hacemos, pero suena interesante. ¿Estarías dispuesto a explicarle el principio a Courtney cuando tengas tu cita con él? Si es una forma de pago común en el mundo Magel, Gringotts podría obtener mayores ganancias si se la ofreciéramos a los nacidos de Muggles, dijo Griphook. Lo haré. Si la idea resulta rentable, puedo hablar con él sobre un reparto de beneficios, respondió Harry. Griphook asintió. Un mago que sabía cómo sacar provecho. Muy interesante. Informaría a Courtney antes de la cita. Por ahora me quedaré con la bolsa sin fondo. Hablaré con Courtney sobre otros métodos cuando tenga mi cita, dijo Harry, y tomó una de las bolsas que Griphook le señaló, colgada en la pared lateral de la bóveda. Profesor, ¿cuánto necesito para conseguir un kit básico que me permita tener una buena visión general del mundo mágico? Preguntó Harry. Deberías sacar unos 15 galeones si solo quieres comprar los libros. Para cualquier otra cosa, como uniformes escolares, una varita, etc., necesitarías unos 35 galeones si te limitas a lo básico que aparece en la lista que recibiste con tu carta de admisión. Si quieres tener algo de dinero para gastos y comprarte otras cosas que te gusten, te recomiendo 50 galeones. 10 de ellos deberías sacarlos en Sickles y Nuts, aconsejó la profesora McGonagall. Harry asintió y metió algunas monedas en la bolsa. Se limitó a 25 galeones. Obtendría la información que necesitaba y luego decidiría. Por ahora, se inclinaba por aceptar la oferta de aprender magia en Hogwarts. ¿Cómo se resolverá el tema de la matrícula escolar?, preguntó Harry, recordando cuánto suele costar una buena escuela. La matrícula escolar se pagará con los ahorros de la familia Potter. Son aproximadamente 750 galeones al año. Harry asintió, calculando el equivalente en libras. Era aproximadamente lo mismo que costaban los mejores colegios privados. Harry salió de la bóveda y Griphook la cerró. Recogieron el carrito y Griphook los condujo al mostrador para concertar la cita de Harry con su gestor de cuentas. Muy bien, señor Potter, Courtney le esperará el 31 a las 10 de la mañana, le informaron a Harry. Gracias, respondió. Adiós. Él y la profesora McGonagall salieron del banco y regresaron al callejón. La profesora McGonagall se preguntaba cómo Harry había llegado a ser como era. No se parecía en nada ni a James ni a Lily. Se parecía mucho a su padre, con los ojos de su madre, pero su personalidad era completamente diferente, tan calculador. En su opinión, no era normal que un niño de casi 11 años fuera así. El estómago de Harry gruñó. Oh, olvidé que todavía no he almorzado porque Petunia estaba de mal humor, dijo Harry avergonzado. Había planeado comer algo cuando ella estuviera en casa de una de sus amigas chismosas para tomar el té a las 3. Un momento, ¿no puedes comer con regularidad si tus parientes están de mal humor?, preguntó la profesora McGonagall escandalizada. Ya te dije que no me llevo bien con ellos y que preferiría mudarme allí hoy mismo si fuera posible, dijo Harry. Que no me den de comer no les hace daño y ya me las arreglo bastante bien. Solo tengo que esperar a que Petunia salga a merendar o simplemente como verduras crudas de mi huerto. Durante el curso escolar no era un gran problema, ya que mi colegio de primaria tenía un comedor donde nos daban el almuerzo, y no se atrevían a no prepararme algo para el desayuno, porque eso habría hecho sospechar a los profesores que algo les pasaba. Están obsesionados con ser normales. Eso fue inofensivo. ¿Qué te hicieron para que pienses que eso fue inofensivo?, preguntó la profesora McGonagall. Harry consideró contárselo. Hasta ahora, ninguno de los adultos había podido hacer nada contra los Dursley, pero quizás los magos sí podrían. Al fin y al cabo, los Dursley temían la magia y, si lo hacía bien, tal vez incluso podría escapar de allí. ¿No podemos hablar de esto aquí, en público?, preguntó Harry, mostrando resignación. Claro, vamos a tomar un refrigerio. También puedo contarte la historia que querías oír y algunas cosas que debes tener en cuenta, ofreció. Harry asintió. La profesora McGonagall eligió un pequeño bistro al final del callejón Diagon. Pidió jugo de calabaza para ella y Harry, y una ensalada de frutas para ella. Harry decidió pedir un filete de pollo con papas fritas y zanahorias. Mientras esperaban sus pedidos, la profesora McGonagall le preguntó a Harry si debía empezar ella o si prefería hacerlo él. Harry decidió que primero quería saber cómo murieron sus padres. De acuerdo, señor Potter. Le dije que James y Lily formaban parte de la resistencia contra el mago oscuro que intentó apoderarse de Gran Bretaña.
Él y sus seguidores creían en la supremacía de la sangre pura. Se basa en las clasificaciones de la herencia mágica. Están los sangre pura, aquellos que solo tienen ancestros mágicos hasta sus bisabuelos. Los de la siguiente categoría son los mestizos. Vienen de diferentes maneras. Pueden tener un padre mágico y un padre no mágico, un padre de sangre pura y un padre no de sangre pura, o ambos padres mágicos que no son de sangre pura. Luego están los nacidos de Muggles, aquellos con dos padres no mágicos. Usted sería clasificado como mestizo. Su padre era de sangre pura mientras que su madre era nacida de Muggles. Ahora bien, este mago tenebroso reunió seguidores a su alrededor. Se les conocía como mortífagos. Sembraron el terror por todo el condado. Mataban gente sin remordimientos. Todos los que se les oponían corrían peligro. Uno de los pocos lugares seguros que quedaban era Hogwarts. Se rumoreaba que el mago tenebroso, al que se suele llamar quien tú sabes o quien no debe ser nombrado, ya que la gente todavía teme usar su nombre, temía al profesor Dumbledore, el director de Hogwarts, y por eso nunca se atrevía a atacar. Eran tiempos realmente oscuros. Nadie sabía en quién confiar. El Ministerio de Magia y el profesor Dumbledore, que lideraba un grupo de personas que luchaban contra quien tú sabes, intentaron detenerlo, pero él y sus seguidores estaban ganando la guerra civil. Tus padres eran algunos de sus principales objetivos, ya que se negaban a trabajar para él. El profesor Dumbledore recibió una advertencia de que quien tú sabes iría tras vosotros, así que se escondieron contigo. En Halloween de 1981 encontró vuestro escondite y fue allí. Fue en Godric's Hollow, el lugar de nacimiento de Godric Gryffindor, uno de los 4 magos y brujas que fundaron Hogwarts siglos atrás, donde fue a mataros a todos. De alguna manera, logró atravesar las protecciones que rodeaban vuestra casa y atacó. Mató a tu padre y a tu madre y luego intentó matarte. No sé por qué, tal vez solo quería acabar con vuestra familia. Los Potter siempre habían sido una familia de luz y nunca habían apoyado a ningún señor oscuro. Pero aquí empieza el misterio. Cuando te lanzó la maldición asesina, una de las 3 maldiciones que se llaman maldiciones imperdonables, de alguna manera la maldición se le volvió en contra. Así es como te quedó la cicatriz en la frente. Es la marca de una maldición oscura que te alcanzó. Desapareció esa noche. Nadie lo ha visto ni ha sabido nada de él en 10 años. Algunos dicen que está muerto, pero nunca encontraron su cuerpo. Algunos dicen que está esperando el momento oportuno, pero ¿por qué haría eso si fuera lo suficientemente fuerte como para causar terror de nuevo? La teoría más probable es que estaba tan debilitado que no puede hacer nada en este momento y espera hasta que pueda recuperar sus fuerzas. Nadie lo sabe con certeza, pero una cosa que todos en el mundo mágico sí saben es que desapareció por tu culpa. Eres muy famosa en el mundo mágico de todo el mundo, pero especialmente aquí en Gran Bretaña. Te conocen como el niño que sobrevivió, porque nadie más que tú ha sobrevivido a una maldición asesina, dijo ella. Harry estaba atónito. No se lo esperaba. ¿Era famoso? Nunca había sentido nada parecido. Los Dursley, desde luego, no lo trataban como a una celebridad. Esto requería una investigación más profunda. La profesora McGonagall le dejó asimilar la noticia por un momento. Profesor, ¿usted dijo que se llamaba quien usted sabe cuál era su verdadero nombre? Preguntó Harry finalmente. Ella suspiró, pero él también necesitaba saberlo. Su nombre era Voldemort, pero a la mayoría de la gente no le gusta pronunciarlo ni siquiera oírlo. Incluso después de 10 años, el miedo sigue muy arraigado en la gente, respondió ella. Ya veo, dijo Harry. Luego les trajeron la comida y la bebida, y comieron en silencio un rato. Para ser un niño que evidentemente había sido descuidado por su familia, Harry tenía modales impecables, notó ella. Así que alguien se había tomado la molestia de enseñarle algo. Cuando terminaron, se volvió hacia Harry, intentando animarlo a que le contara sobre su vida familiar. En su carta escribió que tenía ofertas de becas de varias escuelas Muggles. Señor Potter, ¿cómo las consiguió? Si no le importa que le pregunte, comenzó ella. No, no me importa. Los conseguí por mi habilidad para jugar al fútbol, un deporte popular entre los Muggles, y por mis buenas notas. Si mis familiares hubieran estado de acuerdo, ya estaría en la secundaria. Me ofrecieron saltarme un curso cuando tenía 9 años, pero se negaron y, como mis tutores, tuvieron que autorizar mi ascenso de curso. Fui el mejor alumno de mi promoción en mi antigua escuela primaria, dijo con un dejo de orgullo. Entonces heredó la inteligencia de sus padres, pensó la profesora McGonagall sonriendo. Como el fútbol es tan popular,
de hecho el deporte más popular del mundo, y pronto descubrí que se me daba bien. Entrenaba cuando no estudiaba en la biblioteca de mi colegio o en la del pueblo. Eran de los pocos sitios donde mi primo no me alcanzaba. Es un bruto gordo, por si os lo preguntáis. Hasta que tuve un arrebato en el que dejé a Vernon paralizado durante 4 horas una noche cuando intentó pegarme con su cinturón. Dudley me pegaba con frecuencia junto a su pandilla de metoons. Después de eso, los Dursley temían lo que pudiera hacer y dejaron de castigarme físicamente. Dudley es un idiota y jamás entraría voluntariamente en una biblioteca. Además, odia el ejercicio. Así que entrenar en el campo que hay detrás del colegio, donde los profesores podían verme desde la sala de profesores, o estar en la biblioteca me daba cierta seguridad. La profesora McGonagall estaba furiosa. ¿Ese horrible Muggle había golpeado a un niño con un cinturón? Se aseguraría de que sacaran a Harry de allí inmediatamente. Esto no podía continuar, y si Dumbledore intentaba intervenir, volvería a sufrir su furia. Cuando finalmente me di cuenta de que los Dursley jamás cambiarían su opinión sobre mí, intenté durante años que me aceptaran, pero no funcionó. Decidí que no me importaban. Me daba igual lo que quisieran. Dejé de contenerme en el colegio para que Dudley no quedara peor que yo. Dejé de hacer las tareas que me exigían, salvo algunas que eran aceptables para un niño de mi edad. ¿Qué podían hacer? ¿Castigarme? Ya lo habían hecho. Si se excedían, los demás se darían cuenta y los arrestarían por maltrato infantil, y los verían como los bichos raros que son. Como ya dije, están obsesionados con la normalidad. Me castigaron por superar a Dudley, pero nada más que estar encerrado en mi armario durante una semana. Y como era durante el curso escolar, eso solo significaba desde las primeras horas de la tarde hasta la mañana. Y pasar una semana sin cenar no era nada nuevo para mí. Eso sí, me aseguraba de comer más en el comedor, contó Harry con voz distante. Harry se dio cuenta de que había caído en la trampa. Si bien era completamente cierto, aprovecharía la situación. Lo más urgente era que los Dursley lo arruinaran. Una vez que se dieran cuenta de que recibiría entrenamiento mágico, tal vez intentarían algo más radical. No le extrañaría que llegaran al asesinato si lograban que pareciera un accidente. Señor Potter, me aseguraré de que lo reubiquen. Esto no puede continuar. Ningún niño debería crecer en un ambiente así. Por cierto, ¿a qué se refería con su armario? Preguntó. Esa es mi supuesta habitación. Sé que son culpables de abuso infantil, pero ninguna de las cartas anónimas que envié a la policía funcionó. Vernon nos convenció de que no sospecharan o ni siquiera investigaron, dijo. La profesora McGonagall reflexionó sobre el motivo. ¿Por qué los errores Muggles ni siquiera investigaban un caso de abuso infantil? Aquello no le cuadraba. ¿Podría ser que alguien hubiera interferido? Lo averiguaría. Pero si lo que sospechaba era cierto, Papi o un sane de San Mango debían examinar al niño cuanto antes si existían secuelas del abuso. ¿Ninguno de los sanadores Muggle sospechó de tus heridas? Preguntó con incredulidad. ¿De verdad crees que alguna vez me llevaron a uno? No, eso habría sido un desperdicio de dinero para un bicho raro como yo, respondió. No eres un bicho raro, nunca digas eso, protestó ella. Así me llamaron allí toda mi vida. Supe mi nombre solo un día antes de que Dudley y yo empezáramos el colegio. Al fin y al cabo, no podían arriesgarse a que no reaccionara a mi nombre, ¿verdad? Preguntó con sarcasmo. La profesora McGonagall quería maldecir a Dumbledore hasta la semana que viene. Le había advertido que los parientes de Harry eran la peor clase de Muggles, pero él le había dicho que lo mejor sería que Harry creciera lejos de toda la fama que lo rodearía. Si bien ese argumento podía ser cierto, permitir que el niño sufriera abusos no lo era. ¿Y por qué nunca se preocupó por Harry? Debería haberlo sabido. Se sentía realmente aliviada de haber respondido a la carta como lo había hecho ahora. Si Harry no hubiera sabido lo que ella le contó y se hubiera visto abrumado por toda la publicidad que habría recibido, no quería ni pensarlo. Y si la facción de sangre pura se enteraba de cómo lo habían tratado los Muggles, alimentaría sus campañas antimugles. Pero ahora necesitaba encontrar una solución. Podría alojar a Harry en el caldero chorreante hasta que encontraran una residencia segura para él. Pero claro, el chico estaría completamente solo allí, y solo tenía 11 años. Señor Potter, le juro que me aseguraré de que no tenga que volver con los Dursley. Por ahora, consigamos los libros que quería para que tenga una mejor base de información, dijo ella. Harry asintió, sin creer aún que ella pudiera cumplir su promesa. Otros trabajadores sociales le habían hecho promesas similares y luego simplemente desaparecieron. Los trasladaron a otras ciudades o simplemente parecieron olvidar lo que les había dicho.
¿Había habido alguna interferencia mágica? No sería descabellado pensar que la magia pudiera alterar la memoria. La profesora McGonagall llevó a Harry a la librería Flourish and Blacks. Allí recorrió todas las secciones y se llevó un montón de libros. Tomó algunos sobre historia mágica, especialmente sobre la guerra civil contra Voldemort, uno sobre el gobierno, un libro sobre tradiciones y cultura, Hogwarts, una historia, una guía general de pociones, una descripción general de todas las asignaturas que se imparten en Hogwarts, un libro sobre todas las escuelas de magia de Europa, una guía de profesiones en el mundo mágico, un libro sobre criaturas mágicas, una guía para los nacidos de Muggles en el mundo mágico, un informe sobre los duendes, el registro mercantil mágico vigente, guías de todas las asignaturas de primer año y un resumen de lo que implicaban las clases, y un libro sobre los deportes más populares del mundo mágico. Cuando llevó sus compras al mostrador para pagarlas, los ojos de la cajera se abrieron de par en par. Obviamente, no hacía ese tipo de compras muy a menudo. Harry pagó sus libros, 13 galeones y 10 sickles, y luego recibió una bolsa cortesía de la tienda para transportarlos más fácilmente. La bolsa encogió automáticamente los libros para facilitar el transporte. Tenía que admitir que le gustaban mucho las posibilidades que ofrecía la magia. La profesora McGonagall le mostró el callejón, pero él no compró nada más aparte de un helado. Primero quería saber más, luego podría empezar a comprar cosas para la escuela y otras cosas. Aunque la profesora McGonagall dijo que lo alejaría de los Dursley, incluso si lo lograba, llevaría tiempo. Las instituciones oficiales no eran rápidas, según su experiencia. Señor Potter, si decide venir a Hogwarts, debería hacerse examinar por un SANEDE. También hay vacunas contra las enfermedades mágicas comunes que necesitaría recibir antes de asistir a la escuela, dijo. No me importa. Por cierto, ¿en el mundo mágico usan lentes de contacto?, preguntó. Sí, esa opción existe. ¿Por qué?, preguntó. Porque ahora mismo llevo lentillas Muggles. Jugar al fútbol con gafas no es muy seguro, así que mi entrenador me consiguió lentillas. Los Dursley se quejaron, pero no les hice caso. Trabajando en la biblioteca del colegio 2 veces por semana conseguí el dinero que necesitaba para ellos, explicó Harry. Le había sugerido al entrenador del equipo escolar que trabajaría a cambio de lentes de contacto. Luego, habló con la señora Jannison, la antigua bibliotecaria, para que la ayudara a limpiar y colocar los libros en la estantería 2 veces por semana, y que el pago que normalmente recibiría se usaría para comprarle las lentes directamente. Su entrenador temía que si recibía el dinero y tenía que comprarlas él mismo, sus familiares se lo quedarían. Harry aceptó de buen grado. Capítulo 2. En St. Mungos. En el despacho del director de Hogwarts, Albus Dumbledore estaba desconcertado. Sus instrumentos de observación, los mismos que había conectado a las protecciones de Privet Drive que mantenían a Harry Potter a salvo, le indicaban que éstas estaban perdiendo fuerza. La razón se le escapaba. ¿Qué podría haber provocado esa reacción en las protecciones? Deberían mantenerse fuertes mientras Harry pudiera considerar ese lugar su hogar. Si bien sabía por los informes de Revele que la situación allí distaba mucho de ser perfecta, no creía que ninguna otra opción le brindara a Harry la misma protección. Si seguían debilitándose, tendría que investigar. Quizás debería preguntarle a Minerva si Harry ya había respondido a su carta. La profesora McGonagall miraba su reloj de bolsillo y vio que eran poco más de las 4. Tiempo suficiente para que Harry fuera examinado en San Mango. Le pidió a Harry que la tomara del brazo, le informó que se aparecería junto a él y que podría resultar un poco incómodo por un momento, antes de girar sobre sí misma para transportarlos al hospital mágico. Llegaron al punto de aparición del hospital y se dirigieron a la recepción. La bruja de la recepción levantó la vista y, obviamente, reconoció a la profesora McGonagall. Hola, profesora McGonagall, ¿qué la trajo a San Mango?, preguntó. Necesito un SANEDE para que le haga al señor Potter un examen completo y le administre todas las vacunas contra las enfermedades mágicas, y también contra las comunes de los Muggles, en la medida en que puedan infectar a un mago, dijo. La bruja alzó la vista hacia su frente para buscar la cicatriz. Por favor, Miranda, me gustaría que esto fuera privado. El señor Potter acaba de descubrir hoy mismo el mundo mágico y su historia. No quiero que se vea abrumado por las reacciones todavía, dijo la profesora McGonagall con severidad. Claro, lo siento, profesor, dijo Miranda apresuradamente, sin querer volver a ver esa cara. En Hogwarts ya había tenido suficiente. Consultó las listas de las citas de los curanderos para hoy. En 20 minutos,
La sanadora Higgins estará libre, les informó. Gracias, entonces esperaremos, dijo la profesora McGonagall. Harry decidió aprovechar el tiempo de espera leyendo uno de sus libros. Pensó que lo más sensato sería empezar por el colegio al que quizás asistiría. Así que buscó en su mochila, Historia de Hogwarts, y comenzó a leer. Tenía una velocidad de lectura bastante alta, adquirida a lo largo de años leyendo tantos libros como podía. La profesora McGonagall observaba a Harry leer. Desde su primera impresión, el chico sería un buen Ravenclaw, pero también tenía algunos rasgos de Slytherin. Aún no sabía nada sobre su valentía ni su actitud hacia el trabajo, pero las buenas notas de las que le había hablado indicaban que se esforzaba mucho en sus estudios. Había esperado que el hijo de Lily y James también estuviera en su casa, pero ahora ya no estaba tan segura. Finalmente, Miranda les informó discretamente que el Sane de Higgins ya estaba libre. Siguieron a la bruja hasta la sala de examen, donde los dejó esperando al Sane. Este llegó unos minutos después. Profesora McGonagall, siempre es un placer verla. ¿Y este es el joven señor Potter? Debo decir, muchacho, que te pareces muchísimo a tu padre, salvo por los ojos, esos son sin duda los de tu madre, lo saludó la sanadora. Harry sonrió levemente. Hasta el momento, la sanadora parecía estar bien, y obtener pruebas del abuso de los Dursley le sería útil a largo plazo. Quería que pagaran por ello. Si bien no le entusiasmaba tener que exponerse un poco, era un medio para lograr sus objetivos. Y ya había aprendido que el orgullo no servía de nada, la astucia y hacer lo necesario para alcanzar las metas era mucho más efectivo. Era el equilibrio entre ambas lo que te llevaba a conseguir lo que querías. Hola, sanadora Higgins, ¿cómo está?, preguntó Harry cortésmente. Bien, muchacho. No tengo constancia de que hayas venido a hacerte exámenes después de los 6 meses. Supongo que solo fuiste a ver a los sanadores Muggles, ¿verdad?, preguntó Higgins. No, la única persona con formación médica que me ha atendido ha sido la enfermera de mi escuela primaria por las lesiones que sufrí durante los entrenamientos de fútbol o cuando mi primo y su pandilla me atacaban, declaró Harry con sinceridad y sin emoción alguna en su voz. El Sane frunció el ceño. Esto no era normal. Los niños nacidos de Muggles que la profesora McGonagall solía llevar a San Mango acompañados de sus padres, o que acudían únicamente con ellos para vacunarse contra enfermedades mágicas, normalmente eran examinados regularmente por sanadores Muggles. Al fin y al cabo, muchas enfermedades infantiles se prevenían con vacunas durante los primeros años de vida, y la forma en que lo decía también era motivo de preocupación. Bien, entonces tendré que hacer un diagnóstico completo de su historial médico. Será un simple hechizo. No duele, pero puede que le haga un poco de cosquillas. Esta pluma encantada anotará todas las enfermedades y lesiones que haya tenido a lo largo de su vida y me dará una idea de su estado de salud actual, explicó Higgins. Agitó su varita sobre Harry, quien se iluminó con una luz naranja pálida. La pluma comenzó a escribir y continuó durante 10 minutos. La expresión en el rostro del Sane se oscurecía cada vez más con cada minuto. Finalmente, la pluma dejó de escribir. El Sane de Higgins tomó el pergamino y comenzó a leer. Cuando terminó, Harry vio que estaba reprimiendo una rabia absoluta. Ya había visto esa expresión antes en su entrenador cuando había comenzado su entrenamiento de fútbol. El señor Miller se había encargado de que el cuerpo de Harry volviera a un peso y estatura normales. Había hablado con el comedor escolar para asegurarse de que Harry comiera bien y lo suficiente. Después de 2 días en los que Dudley intentó destruir el almuerzo de Harry tirándolo al suelo, solo para ser llevado por el profesor que vigilaba el comedor para castigarlo, Harry finalmente había podido comer todo lo que quería y sabía que su cuerpo necesitaba. El señor Miller les había dado a él y a todos los demás miembros del equipo de fútbol planes de dieta y Harry había hecho todo lo posible por seguir las instrucciones. Extraño que solo uno de los profesores de educación física se hubiera dado cuenta de que estaba bajo de peso y demasiado pequeño. El señor Miller había intentado entonces que los cargos por abuso recayeran sobre los Dursley, pero Harry ya sabía que no servirían de nada. Le había contado a su profesor que, por alguna razón, nunca se investigaban realmente los cargos o, si alguien se presentaba, Vernon siempre conseguía convencerlos de que todo era un gran malentendido. Además, las personas que querían ayudarlos siempre desaparecían, y Harry prefería tener un profesor en el colegio que pudiera ayudarlo de verdad, en lugar de que se intentara presentar cargos antes de que empezaran y que la persona que podía ayudarlo se marchara.
Prefería ver pequeñas mejoras visibles a intentar conseguir grandes cambios que, de todas formas, eran imposibles de lograr. Después de que Harry le contara algunas historias, el señor Miller accedió a hacer las cosas a su manera, ya que recordaba que la señora Burton había sido trasladada después de solo 2 meses y, sospechosamente, se había marchado después de tratar a Harry por las lesiones que le había causado Dudley. En cuanto a que los demás no se dieran cuenta o no quisieran darse cuenta, la ropa grande de Dudley ocultaba mucho. En la zona de Little Whinging, Vernon Dursley era un hombre importante. Mucha gente trabajaba para Grannings bajo su mando y, mientras pudieran convencerse de que el chico era un delincuente y que los Dursley solo eran estrictos con él porque lo necesitaba para portarse bien, podían ignorar lo obvio. Ahora, el Sane de Ikings tenía la misma expresión en el rostro que el señor Miller al principio. Le hizo una señal a la profesora McGonagall para que lo siguiera a una habitación contigua para hablar de algo con ella. Harry estaba seguro de que le diría exactamente lo que había que hacer. Harry esperaría y confiaría en que realmente podría irse de la casa de los Dursley. El Sane de Ikings cerró la puerta y activó un encantamiento de privacidad. Profesora McGonagall, antes de contarle lo que me reveló el encantamiento diagnóstico, me gustaría saber qué sabe usted sobre la situación familiar de Harry, preguntó. Sé que ha sufrido abusos en el pasado. Me lo contó hoy mientras almorzábamos tarde, cuando lo llevé a su primera visita al Callejón Diagon. Quería conseguir material de lectura sobre el mundo mágico antes de decidir si aceptaba su plaza en Hogwarts. También tiene ofertas de prestigiosas escuelas Muggles, incluyendo becas. Obviamente es un chico muy talentoso y físicamente activo. Me dijo que le ofrecieron las becas por su talento para el fútbol, que por lo que sé es tan popular como el Quidditch en el mundo mágico, y por sus excelentes calificaciones. Fue el mejor alumno de su curso en primaria y ya debería estar en secundaria si los Dursley, sus parientes por parte de madre, no se hubieran negado a que lo adelantaran un año. Según me contó, lo encerraban en un armario sin comida durante largos periodos de tiempo como castigo, y antes de cumplir 9 años, cuando paralizó a su tío en un ataque de magia accidental, también lo castigaban físicamente. Dijo que su tío lo golpeaba con un cinturón. Esa es una de las razones por las que lo traje aquí. Quiero sacarlo de ahí, pero sin el apoyo de un Sanede será difícil, le dijo. Ya veo. Bueno, tus informes coinciden con los resultados del encantamiento. Ese niño sufrió desnutrición hasta bien entrado su 8º año de vida, ha tenido varias fracturas, según los gráficos, su magia las curó por pura necesidad. Tiene algunas cicatrices en la espalda por haber sido golpeado con un objeto flexible, un cinturón entra en esa categoría, tuvo 2 conmociones cerebrales, también curadas por su magia, luego están las infecciones habituales, que también su magia se encargó de curar, lo cual es preocupante. Normalmente el cuerpo se encarga de eso y desarrolla anticuerpos contra esa infección. Harry no tiene muchos anticuerpos contra los gérmenes y virus comunes en el mundo Muggle y ninguno en el mundo mágico. Si bien los mágicos son normales en los niños nacidos y criados por Muggles, todos han pasado por esos periodos y han desarrollado anticuerpos, lo que significa que sus cuerpos pueden adaptarse a desarrollar inmunidades en el mundo mágico más rápido, ya que sus cuerpos saben cómo hacerlo. Los resultados indican que su magia fue entrenada para mantener su cuerpo funcionando sin importar las circunstancias. Tendré que retenerlo aquí 2 días para comenzar a corregir esos problemas con pociones. También le recetaré ungüentos para reducir las cicatrices en su espalda. Debo informar al Departamento de Servicios para Niños del Ministerio. Esto dará lugar a una investigación de sus antiguos cuidadores y probablemente a una pena de prisión para ellos. Pero el problema más urgente es que de la cicatriz en su frente aún emana magia oscura. No sé mucho sobre cicatrices de maldiciones, pero he visto los efectos de la magia oscura en errores que vinieron a recibir tratamiento. Incluiré al Sane de Regam, nuestro principal experto en el tratamiento de maldiciones y sus secuelas, en este caso. Dios mío, ¿aún quedan objetos de hace 10 años? No lo habría creído posible. ¿Necesitas algo que tenga que conseguir para la estancia del señor Potter?, preguntó. Necesitará algunas mudas de ropa, pero le aconsejo que no las compre en casa de sus cuidadores. Cómprelas en una tienda Muggle, hay una a solo una calle de aquí. Si prefiere comprarlas en el mundo mágico, puede aparecerse en el Callejón Diagon. Necesitará un pijama, ropa interior y algunos artículos de aseo personal, le informó Ikings. Y me aseguraré de que la prensa no se entere de que se queda aquí. Gracias, hoy mismo le conté su historia y cómo murieron sus padres.
No creo que pudiera soportar el revuelo que armaría el profeta si esto saliera a la luz, respondió ella con gratitud. Cuando volvieron a entrar en la habitación, Harry había sacado su libro de nuevo y estaba leyendo. Al oír que se abría la puerta, levantó la vista. Bueno, Harry, según los resultados del examen, tendrás que quedarte aquí en San Mango al menos 2 días. Tendremos que darte algunas pociones para corregir algunas heridas del pasado que no han sanado del todo. Y también nos ocuparemos de las cicatrices de tu espalda, dijo Higgins. Harry frunció el ceño. No le gustaba pensar en esas cicatrices. Le recordaban lo débil que había sido entonces. Harry, lo que te haya pasado, no fue culpa tuya y definitivamente no eres débil, dijo Higgins, adivinando las preocupaciones del chico. Harry levantó la vista y lo miró a los ojos. Sé que no fue culpa mía, fue culpa de los Dursley. Siempre he entendido que ellos son los culpables, pero aún así, no me gusta pensar en ello, dijo Harry con desafío. El Sane de Higgins se alegró al oír eso, pero también le preocupaba un poco la actitud de Harry. Si no se hacía nada para sanar sus heridas emocionales, podría tener problemas más adelante. También le buscaría un Sane de mental con quien pudiera hablar. Bien, sabes, a menudo los niños que crecen en familias abusivas creen que tienen la culpa de no haber podido establecer una buena relación con sus cuidadores. Me alegra saber que ya te has dado cuenta de eso. También haremos que un experto en magia negra examine la cicatriz de tu frente. Después de 10 años, ya no debería mostrar rastros de magia negra, dijo el Sane de Higgins. Harry asintió. No quería sufrir las consecuencias tardías de aquel ataque. ¿Qué les vas a decir a los Dursley? ¿Se van a enfadar muchísimo porque tengo que quedarme en el hospital?, preguntó Harry. No te preocupes por ellos. El Ministerio de Magia los investigará por abuso infantil. La patrulla de la ley mágica y la policía Muggle trabajan juntas en ese departamento. Por lo que entiendo, ¿tus parientes son Muggles que odian o le tienen miedo a la magia?, preguntó la sanadora. Supongo que ambas, añadió Harry. Bueno, no obstante, hay expertos en ese delito y se harán cargo del caso. Exigiré que el DMLE, es decir, el Departamento de Aplicación de la Ley Mágica, emita una orden de desalojo para usted de su casa. Un miembro de la patrulla mágica recogerá sus cosas más tarde, hasta que se tome la decisión final en el caso, que es un caso sencillo de cerrar con el informe médico que tengo. Usted estará bajo la tutela de los gobiernos. Como usted fue criado como Muggle, tanto el gobierno Muggle como el gobierno mágico son responsables de usted. Se iniciarán los trámites para que se le asigne un nuevo tutor lo antes posible. Pero con la investigación aún en curso, no espero que eso suceda antes de las vacaciones de Navidad en Hogwarts, le dijo Higgins. Harry asintió. Por lo que había visto hasta ahora, empezar en Hogwarts no sonaba tan mal si encontraba la manera de continuar sus estudios anteriores. Pero pospondría la decisión final hasta haber leído sus libros y quizás haber hablado con algunos sanadores y enfermeras del hospital. Tenían que ser una fuente inagotable de información. Y el conocimiento es poder. La profesora McGonagall regresaba a Hogwarts tras llevar una bolsa con ropa, artículos de primera necesidad y algunos dulces mágicos para que Harry los probara en San Mango. Harry se había adaptado bastante bien a la estancia en el hospital. Estaba ocupado leyendo sus libros y haciendo muchas preguntas a los sanadores y enfermeras. Un niño muy curioso, sin duda. Al llegar a su despacho, vio una nota de Dumbledore sobre su escritorio pidiéndole que se reuniera con él lo antes posible. También había 3 cartas de respuesta más de alumnos nacidos de Muggles. Decidió leer primero las cartas de los nacidos de Muggles y luego ir a ver a Albus. Anotó los nombres y planeó reuniones con los estudiantes y sus padres. Ahora tenía 6 respuestas, 7 si se incluía al señor Potter, que tenía tantos conocimientos como un nacido de Muggles. Fue al lechuzario y envió respuestas, indicando a las familias cuándo se reuniría con ellas. Había comprobado que los padres de los alumnos nacidos de Muggles reaccionaban mucho mejor a sus visitas y anunciaba las fechas con 2 días de antelación. Una vez que terminó, se dirigió al despacho de Albus, preguntándose qué podría querer. Él sabía que ella estaba muy ocupada en esta época del año. Le dijo a la gárgola la contraseña, ositos de goma, y subió las escaleras. Entró en el despacho, sabiendo perfectamente que Albus siempre se daba cuenta cuando alguien subía. Ah, Minerva, gracias por venir. No sabía que ibas a visitar a una estudiante nacida de Muggles hoy, así que cuando encontré tu despacho vacío, te dejé la nota, dijo. No hay problema, Albus, fue una decisión espontánea después de recibir respuesta a una carta de aceptación de un estudiante que,
Con suerte, será de primer año, respondió ella. Ojalá. ¿Entonces el estudiante aún no ha aceptado su plaza en Hogwarts?, preguntó Alves. No, pidió más información para tomar una decisión informada al respecto, ya que también tiene varias ofertas de becas en prestigiosos institutos Muggles, explicó. Esa es una buena política. ¿Cómo se llama el estudiante?, preguntó. Harry Potter, dijo mirándolo fijamente. ¿Qué? Pero no debería haber ninguna duda de que Harry asista a Hogwarts. Ha estado en la lista desde su nacimiento, respondió Alves, sorprendido. Puedes darle las gracias a esos malditos Muggles por eso. Abusaron del niño, física y emocionalmente, le contaron mentiras sobre cómo murieron Lily y James, los pintaron de la peor manera. Harry me contó que le dijeron que sus padres murieron en un accidente de coche que ellos mismos provocaron por estar borrachos. Lo llamaron bicho raro hasta el día antes de empezar el colegio, su habitación era un armario hasta hoy y el abuso físico solo cesó porque los asustó con su magia accidental. Paralizó a su tío durante 4 horas cuando tenía 9 años, al intentar pegarle con un cinturón otra vez. No le contaron nada sobre magia, dijo ella. Te dije que eran la peor clase de muggles, pero no quisiste escucharme, a pesar de que los había observado durante todo un día. Pero dijiste que serían las mejores personas para criarlo y explicarle la muerte de sus padres. Lo acusó. Alves estaba muy pálido. ¿De verdad permitió que Harry sufriera abusos durante 10 años? ¿Estás segura de que Harry no está exagerando?, preguntó, y al ver su expresión se dio cuenta de inmediato de que era la pregunta equivocada. Sí, estoy segura. Después de llevar a Harry al callejón Diagon para que leyera algo y pudiera tomar una decisión, hasta ahora tengo la impresión de que se llevó una buena primera impresión del mundo mágico. Lo llevé a San Mango. El Sane de Ikings le hizo un examen exhaustivo y encontró varias lesiones antiguas. Tenía varios huesos rotos, 2 conmociones cerebrales, cicatrices del cinturón en la espalda y no tenía ninguna vacuna contra las enfermedades Muggles. De hecho, la única forma en que se curaba era gracias a su magia, que se encargaba de esas lesiones porque sus familiares nunca lo llevaron a un Sane de Muggle. La enfermera de la escuela fue la única que lo trató. El hecho de que su cuerpo tuviera que depender tanto de su magia para curarse también provocó que no desarrollara tantos anticuerpos contra las enfermedades comunes como debería. Hasta los 8 años estuvo desnutrido, y lo peor es que su cicatriz de la maldición todavía tiene un gran residuo de magia oscura, gritó ahora. Se dio cuenta de que su famoso temperamento escocés estaba aflorando. Sabía que debía andar con cuidado a su alrededor. ¿Dónde está Harry ahora?, preguntó. En San Mango. El Sane de Ikings me ha dicho que tendría que retener a Harry allí 2 días para solucionar todos los problemas y que un especialista en maldiciones oscuras examinara la cicatriz. Mientras tanto, está presentando una demanda contra los Dursley por abuso infantil ante el ministerio, respondió ella, sin dejar de mirarlo fijamente. Sabía que no podía oponerse a esto. De ninguna manera ella aceptaría que Harry tuviera que regresar para que las protecciones funcionaran. Tengo otra pregunta. Mis instrumentos me informaron de que las protecciones que resguardaban la casa de Harry gracias al sacrificio de Lily están cediendo rápidamente. ¿Mencionó algo que pudiera explicarlo?, preguntó Alves. ¿Se están cayendo? ¿Desde cuándo?, preguntó sorprendida. En algún momento de esta tarde, respondió. ¿Cuáles eran las condiciones para que trabajaran los pacientes?, quiso saber. Mientras Harry pueda llamar hogar al lugar donde reside la sangre de su madre, estará a salvo de Voldemort y de cualquiera de sus seguidores, respondió Dumbledore. Entonces ya sé la respuesta. El propio Harry me dijo que la casa de los Dursley no era su hogar, sino solo su lugar de residencia hasta que pudiera marcharse definitivamente. Eso fue a primera hora de la tarde, le informó. Ya veo. Bueno, con la caída de las protecciones, de todas formas habríamos tenido que reubicar a Harry. Es demasiado peligroso para él vivir allí si las protecciones de sangre desaparecen. Si ya no considera ese lugar su hogar, no hay nada que yo pueda hacer para salvar las protecciones, incluso si llegáramos a un acuerdo con los Dursley, dijo. ¿No escuchaste? Lo maltratan. Nunca más volverá a tener contacto con ellos. Gritó. Está bien, Minerva, por favor, cálmate, dijo tratando de tranquilizarla. Me calmaré en cuanto jures no volver a poner a Harry con esos monstruos, respondió ella. Vale, vale, te juro que no volveré a dejarlo con ellos jamás, prometió rápidamente. ¿Qué impresión te causó Harry? Respiró hondo varias veces para calmarse. A veces, ese hombre la sacaba de quicio con su actitud. Es un chico muy inteligente. Me contó que era el mejor de su curso en primaria. Además,
es muy bueno en fútbol. Sus ofertas de becas se deben a esos dos hechos. Obviamente, los colegios Muggles compiten entre sí en fútbol con regularidad, y tener el mejor equipo es motivo de orgullo para el colegio. Por lo tanto, los profesores de los colegios buscan jóvenes talentos y a los niños se les ofrecen dichas becas. Solo los mejores las consiguen. Supongo que también lo hacen para otros deportes. Pero Harry también es muy precavido y no revela ninguna información que no quiera que se sepa. Creo que solo me contó sobre el abuso porque pensó que los magos podrían ayudarle por fin, ya que sus súplicas de ayuda a la policía Muggle no dieron resultado. Investigaré el asunto. Si descubro que alguien interfirió en la investigación, se las verá conmigo, prometió. Alves solo esperaba que ella no encontrara nada. Había detenido 2 investigaciones contra los Dursley porque creía que era vital que Harry contara con la protección de las protecciones de sangre, pero tampoco creía que los Dursley llegarían al extremo de pegarle con un cinturón. No serían amables con Harry, pero no creía que la familia pudiera ser tan cruel. Obviamente, eso había sido un gran error. Debería haber investigado más y probablemente haberles dejado las cosas más claras a los Dursley. Así que tendremos que encontrar una solución para el futuro de Harry. Supongo que este verano podría alojarse en el caldero chorreante y podríamos pedirle a Tom que lo cuide hasta que encontremos una mejor solución, reflexionó Dumbledore. Sí, yo también lo pensé, pero ¿crees que es prudente? Al fin y al cabo, solo tiene 11 años. Es bastante maduro para su edad, pero aún así no debería estar solo, sobre todo porque no tiene experiencia en el mundo mágico. Si lo reconocieran, la gente se abalanzaría sobre él para estrecharle la mano o algo ridículo por el estilo. Ya sabes lo fanáticos que son de Harry Potter, el niño que sobrevivió, dijo. Probablemente tengas razón, no lo había considerado, pero tampoco puede venir a Hogwarts todavía. Y no quiero que ninguno de los elitistas de sangre pura lo ponga en sus manos, le informó. Tienes 2 días mientras él se aloja en San Mango. La única alternativa que veo es enviar a alguien a vigilar a Harry durante su estancia en el caldero chorreante. Obviamente, Harry está empeñado en obtener toda la información posible sobre el mundo mágico. No permitirá que lo obliguen a ir a Hogwarts. Tendrá que ser su decisión y tiene excelentes alternativas en el mundo Muggle, dijo. ¿Sabes qué escuelas Muggles han ofrecido becas? Preguntó. No, y aunque quisiera, no te lo diría. Si volvieras a entrometerte en la vida de Harry, jamás te lo perdonaría. Creo que sería capaz de asistir a otra escuela de magia fuera de Gran Bretaña solo para fastidiarte si volvieras a meterte en sus asuntos. No le conté cómo terminó viviendo con los Dursley, pero no dudo que pronto lo descubrirá. Por ahora puedes alegar ignorancia, pero no te conviene tener al chico como enemigo. Eso lo vi claramente en sus ojos, le dijo. Asintió pensativo. Tendría que esperar si Harry decidía ir a Hogwarts. Quizás podría influir positivamente en el chico eligiendo un buen guía y guardia. Quizás Hagrid podría darle a Harry el último empujón necesario en la dirección correcta. Encontraré un buen hogar permanente para el chico. Mientras tanto, creo que el caldero chorreante será nuestra mejor opción. Podría enviar a Hagrid a cuidar de Harry. Al fin y al cabo, Hagrid era muy amigo de James y Lily, y Harry le tenía mucho cariño de bebé. Además, podría protegerlo bien mientras explora el callejón Diagon y ayudarle a conseguir provisiones, sugirió. Quizás. Pero antes de elegir una familia para Harry, asegúrate de que el chico esté de acuerdo, dijo. Tengo más trabajo que hacer. Recuerda mis advertencias, Alves, no te metas con Harry, no te lo perdonará. Dicho esto, se giró hacia la puerta y salió de la oficina. Harry se despertó por la mañana y vio una bandeja de comida que sostenía una extraña criatura. También había 2 pociones en la mesita de noche junto a su cama. Ah, el señor Harry Potter está despierto. Buenos días, soy Tibi. Les traigo el desayuno, dijo la criatura. Buenos días, Tibi. Si no te importa, no sé mucho de magia ni del mundo mágico. ¿A qué raza perteneces? Preguntó con curiosidad. Oh, Tibi es un elfo doméstico. Trabaja en San Mango, dijo Tibi. Vale, ¿cómo son los elfos domésticos? Preguntó Harry. Nosotros cuidamos de los magos y trabajamos para ellos. Los elfos domésticos están ligados a una familia o a un edificio. Tibi está ligada a San Mango, dijo alegremente. Los elfos domésticos trabajan para los magos y guardan sus secretos. ¿Y cuánto te pagan por tu trabajo? Preguntó Harry. Los elfos domésticos no cobran, eso no es cierto. Los elfos domésticos solo quieren trabajar. Respondió como si le ofendiera la sola idea de cobrar. Lo siento, no sabía que lo considerarías un insulto.
Es que lo único que he aprendido es que a la gente le pagan por trabajar para otros. De una forma u otra, dijo Harry rápidamente. Tibby lo entiende, pero para los elfos domésticos, tener familia u otros vínculos es importante. Obtenemos nuestra magia de esos vínculos, dijo. Así que esto es una forma de simbiosis. Le entregas tu trabajo a la familia y, a cambio de ello, guardas sus secretos y recibes tu magia de ellos, comprendió Harry. El señor Harry Potter tiene razón. Ahora Tibby tiene que irse, hay más trabajo que hacer. La sanadora Higgins quiere que Harry Potter se coma toda la comida, dijo. Vale, gracias por la explicación sobre los elfos domésticos, Tibby, dijo Harry. Tibby sonrió alegremente y desapareció, dejando a Harry preguntándose qué sería de aquella extraña pero obviamente amigable criatura. Luego, dirigió su atención a su desayuno. Vio una nota que indicaba que debía tomar la poción rosa antes del desayuno y la verde después. Tomó la poción rosa, hizo una mueca, bebió un poco de jugo y luego comenzó a comer. En Little Whinging, mientras tanto, las cosas no eran tan pacíficas. ¿Dónde está ese mocoso? Debería haber preparado el desayuno, y no volver a casa antes del anochecer, ya verá. Si cree que voy a tolerar su comportamiento por más tiempo, está muy equivocado, despotricó Vernon. Petunia asintió, pero estaba preocupada. ¿Y si le hubiera pasado algo? Siempre habían mantenido al chico raro alejado de médicos y hospitales. Pero ¿y si hubiera tenido un accidente y los médicos hubieran encontrado las cicatrices en su espalda? Pensarían que ellos eran los culpables, cuando el chico se lo merecía. Justo cuando los Dursley terminaron la opulenta comida, sonó el timbre. Petunia dejó los platos en el fregadero y se dirigió a la puerta. Al abrirla, vio a dos policías. «Buenos días, ¿es usted Petunia Dursley?», preguntó uno de ellos. «Sí, lo soy», dijo ella. «Somos los oficiales Vesparion y Thornston. Estamos aquí en cumplimiento de nuestro deber. Se nos ha ordenado recoger todas las pertenencias personales de su sobrino, Harry Potter, que se encuentran en esta casa y llevárnoslas. Aquí tiene el documento oficial». Su sobrino fue separado de su familia y puesto bajo la tutela del gobierno después de que el Dr. Higgins encontrara en él claros indicios de maltrato infantil. Según sus confesiones al doctor, estos fueron causados por su familia, dijo el oficial Vesparion mirándola fijamente. Petunia palideció. Aquello era grave. Si bien la policía no podría probar muchas cosas, las cicatrices en la espalda del niño eran una señal inequívoca de abuso. Por favor, apártese. Tenemos una orden para registrar su casa en busca de cualquier evidencia que apunte al trato que recibió su sobrino mientras usted era su tutor legal, dijo el oficial Thornston, mostrando otro documento. Petunia no pudo hacer más que obedecer. ¿Qué está pasando, Petunia?, gritó Vernon desde la cocina. Entonces vio a los dos policías entrar en la casa. Petunia regresó a la cocina y se sentó. Me dijeron que el niño fue retirado de nuestra custodia por cargos de maltrato infantil y que, por ahora, está bajo la tutela del gobierno. Están confiscando todas sus pertenencias que se encuentran en la casa y también están buscando pruebas de cómo fue tratado aquí. Un médico examinó al niño e inició el proceso. Dijo que ese pequeño monstruo desagradecido, tronó Vernon. Los policías en el pasillo simplemente negaron con la cabeza. Por lo que habían visto hasta el momento, la casa no parecía albergar ni siquiera a un segundo niño, solo al niño gordo y sus padres. No había ni una sola foto de Harry Potter. Cuando Thornston subió, Vesparion se quedó abajo vigilando a la familia para que no comprometieran las pruebas. Pensaba que el hombre gordo era capaz de hacerlo. Thornston bajó al cabo de unos minutos. En ninguna de las habitaciones de arriba hay indicios de que el niño viva allí. Hay 5 habitaciones, un baño, el dormitorio de los padres, el dormitorio del hijo, una habitación de invitados que sin duda lleva meses deshabitada y una habitación más pequeña donde se guardan montones de juguetes rotos, pero que no tiene cama ni armario, informó. Vesparion miró entonces el armario bajo la escalera. ¿Acaso el niño se refería a ese armario? No querían creer que alguien pudiera tener a un niño encerrado en un armario, pero ahora parecía que sí. Se acercó y abrió la puerta. En el suelo había un pequeño colchón. En una repisa había unos soldaditos de plomo rotos y en un rincón, ropa demasiado grande. También había un traje de entrenamiento infantil idéntico al que les habían enseñado que el niño llevaba puesto cuando la profesora McGonagall le mostró Londres. En un estante superior había productos de limpieza en botellas. Encendió la linterna y buscó más pruebas. Había un pequeño trozo de papel prendido con un alfiler en una parte poco visible del armario. Un niño había escrito en él las palabras, habitación de Harry.
Esto era impensable. Thornton, necesito una cámara, exigió Vespasian. Su colega le entregó la cámara de inmediato y Vespasian comenzó a fotografiar el interior del armario. Una vez que lo tuvo todo documentado, recogió la ropa y los soldaditos de plomo. Obviamente, eran del niño. Cerró la puerta y fulminó con la mirada a los Dursley, quienes se encogieron ante su mirada, excepto Dudley. No podía entender por qué alguien armaría tanto alboroto por aquel bicho raro. Mamá, quiero ver la tele. Gimió. Te quedarás en la cocina con tus padres hasta que terminemos, ordenó Vespasian. ¿Qué? Pero si solo buscas las cosas del bicho raro, y lo único que tiene está en el armario, ¿por qué no puedo ver la tele?, gritó Dudley. Los dos policías estaban indignados por el comportamiento del niño. Era más que evidente que no eran aptos para ser padres. También tendrían que revisar sus extractos bancarios para comprobar si habían recibido una asignación para el cuidado de Harry Potter. De ser así, también serían culpables de malversación de fondos. Señora, necesitamos el nombre y la dirección del médico al que llevó a su sobrino para vacunarlo, sus documentos de vacunación y todos los demás documentos oficiales relacionados con el niño. Thornton miró a Petunia. Estaba horrorizada. No tenían ninguna de esas vacunas. No habían querido gastar dinero en el niño, así que nunca las recibió. No habían pensado que alguna vez saldría a la luz. Ah, verás, una vez, cuando Petunia volvía a casa del médico con Dudley, un delincuente le robó el bolso donde guardaba los papeles de vacunación de ambos niños. Como después de eso no fueron necesarias más vacunas, no tenemos ningún documento, explicó Vernon, intentando aclarar la situación. Y cuando adoptamos al niño, lo dejaron en la puerta de casa por la noche. La verdad es que no fue muy responsable, no había ningún documento oficial. Ya veo. ¿Y nunca pensaste en remediar la situación? Todos los municipios tienen copias de los certificados de nacimiento y demás. No habría sido difícil informar al municipio de Little Whinging de la situación y pedirles que consiguieran los documentos correspondientes del pueblo natal del niño. Y cualquier médico puede reconstruir el historial de vacunación, así que solo necesitamos el nombre o, en caso de que hayas cambiado de médico con el tiempo, el nombre del médico que ha examinado al niño a lo largo de los años, dijo Vespasian. Vernon se desanimó. No había pensado en eso. Ahora sí que las cosas se pondrían realmente mal. Ya veo. ¿Dónde está el ático?, preguntó Vespasian. ¿Por qué?, preguntó Petunia. Porque tenemos que asegurarnos de que no haya nada que usted haya guardado y que le pertenezca legítimamente a su sobrino, respondió Thornton en nombre de su colega. No hay nada. Tiramos la manta en la que vino cuando ya estaba demasiado rota para usarla. El niño armó un escándalo tremendo. Vernon se burló. Ya lo decidiremos, dijo Thornton. Petunia cedió y condujo al policía al ático. Mientras tanto, Vespasian informó a Vernon sobre las limitaciones que se le imponían a él y a su familia. Tiene prohibido salir del país. Cualquier desobediencia conllevará cargos penales adicionales. Debe cooperar plenamente con la policía. Se le informará de la fecha de la audiencia judicial en cuanto se fije. Le aconsejo que contrate un abogado, necesitará uno bueno. Tiene derecho a guardar silencio, pero todo lo que diga en el futuro se utilizará en su contra. Probablemente se le pedirá que entregue otros documentos en el futuro, se le informará cuando los necesitemos para nuestra investigación. No debe acercarse a menos de 1 milla de la residencia de su sobrino. La negativa tendrá consecuencias. Le dijo a Vernon. Vernon asintió. Sabía que el juego había terminado. Solo esperaba que no pensaran que era un mal padre para Dudley y le quitaran a su hijo. Ojalá no descubrieran el dinero que recibían mensualmente en su cuenta para el bicho raro. Con las cosas que encontraron en la casa y lo que Dudley había dejado escapar, sabrían que nunca había usado el dinero para el niño. Todo era culpa del bicho raro. ¿Cómo había llegado a un médico? Thornton bajó con una caja que contenía algunas cosas. Estos documentos obviamente pertenecieron a la madre de Harry Potter cuando era niña. También recopilé algunos extractos bancarios interesantes, le informó a su colega. Bien, creo que hemos terminado. Señor y señora Dursley, recuerden las normas que deben seguir. Nos pondremos en contacto con ustedes pronto. Que tengan un buen día, dijo Vespasian, y ambos policías abandonaron la casa. Vernon se cubrió el rostro con las manos. Habían guardado las declaraciones en el ático para evitar que el bicho raro se enterara de su existencia. Hasta ahora habían logrado desviar todas las sospechas sobre los abusos que sufría el bicho raro, pero ahora que un médico había encontrado pruebas, no había nada que pudieran hacer. Mientras tanto, Dudley corrió a la sala de estar. Encendió el televisor y sacó una bolsa de papas fritas de un armario.
No se dio cuenta de que su cómoda vida pronto cambiaría para peor. Harry estaba acostado en su cama, leyendo el libro sobre las clases que se ofrecían en Hogwarts y en qué consistían. Le interesaban especialmente encantamientos y runas. Transformaciones también le parecía interesante. Gracias a Asterisco Hogwarts, una historia asterisco, había descubierto que Hogwarts era una de las 3 escuelas de magia más importantes de Europa. Las otras 2 eran Beauxbatons en Francia y Durmstrang, en algún lugar del norte de Europa. Tendría que investigar sobre eso en el libro que tenía sobre las escuelas de magia europeas. Ya se había dado cuenta de que tener control sobre sus habilidades sería lo mejor para él, y no quería desperdiciar un talento tan increíble. Seguiría aprendiendo las materias Muggles. Al fin y al cabo, nunca se tiene demasiada información ni conocimiento. El siguiente libro en su lista de lectura era el de las profesiones en el mundo mágico y las cualificaciones necesarias. Esperaba que también incluyera información sobre cuánto se ganaba en cada profesión. Esta mañana lo visitó un psiquiatra. Aunque se le podría llamar sánere mental, eso era precisamente lo que hacía. Le preguntó a Harry sobre su vida con los Dursley. Harry solo le contó algunas cosas. Todavía no confiaba en él. Quizás quería ayudarlo, pero no estaba seguro. Los adultos a menudo no cumplían sus promesas. El Sane de Nim le había dicho que debía tomarse su tiempo para conocerlo. Si quería hablar, siempre lo escucharía. Así que, en la primera sesión, Harry habló principalmente de las cosas que le gustaban en Little Whinging, es decir, las bibliotecas y jugar al fútbol. Hasta el momento, el señor Miller y la señora Jannison eran los únicos adultos en los que confiaba un poco. Ellos habían sido quienes lo habían ayudado contra los Dursley, especialmente el señor Miller. Le habían informado de que el Sane de Regán vendría sobre las 3 para examinar la cicatriz de su maldición. Ahora eran la 1:30, lo que significaba que aún tenía 1 hora y media para leer. El Sane de Regán se sentó frente a Harry y le lanzó hechizos a su cicatriz para averiguar por qué aún quedaba un residuo mágico oscuro después de 10 años. Era algo que nunca había visto. Sus hechizos indicaban claramente que provenía de la maldición asesina, pero a la vez no. Era como si algo estuviera atrapado en la cicatriz, algo maligno. Necesito ver qué hay realmente en esa cicatriz, señor Potter. Nunca me había encontrado con algo así, pero antes, tendré que pedir ayuda a un rampe de maldiciones. Debido a su trabajo, se topan con maldiciones y encantamientos más extraños que cualquier otro mago o bruja, dijo el Sane de Regán. Está bien, solo quiero que desaparezca el residuo oscuro, dijo Harry. No podía imaginar que lo que fuera que contenía esa cicatriz le hubiera beneficiado en algo. Simplemente se preguntaba por qué nadie había pensado en tratarlo antes. Si sabían que había sido víctima de una maldición asesina y había sobrevivido, ¿por qué no lo llevaron a San Mango cuando era un bebé? No tenía sentido. Pero sin saber quién lo había dejado en casa de los Dursley, no habría forma de averiguarlo. Quizás el Sane de Regán podría decírselo. Solo tendría que preguntarle de la manera correcta. Sane de Regán, me preguntaba por qué no se había realizado este examen antes. Es decir, el hechizo de diagnóstico del Sane de Ikings detectó el residuo de inmediato y le pidió que lo revisara. ¿No debería haberse hecho eso después de que sobreviviera a la maldición asesina? ¿Quién no querría que un bebé que acaba de sobrevivir a una maldición asesina fuera examinado para comprobar que todo estuviera bien? Preguntó Harry, intentando mantener un tono neutral. Esa es una muy buena pregunta, señor Potter, una que sin duda le haré a Albus Dumbledore, dijo el director de Hogwarts. ¿Qué tiene que ver él con esto?, preguntó Harry, algo alarmado. En medio del caos que generó la noticia de tu victoria sobre quien no debe ser nombrado, muchos olvidaron pensar en tu futuro y en dónde crecerías. Numerosas familias influyentes solicitaron tu tutela. Para ellas, era una cuestión de prestigio, pues esperaban sacar provecho de tu fama. Pero el profesor Dumbledore fue más rápido. Hizo que uno de sus hombres de confianza te sacara de tu casa antes de que llegara ninguna autoridad y te escondiera. Informó al Visengamot y al ministerio que había tomado precauciones para garantizar que ningún mortífago pudiera hacerte daño en el lugar donde vivías. Nadie más que él y su hombre de confianza sabían dónde habías vivido durante los últimos 10 años. Así que solo él pudo asegurarse de que tu cicatriz fuera examinada correctamente, explicó el Sane de Regán. Harry frunció el ceño. Así que el director del colegio que le ofrecía una plaza había sido el responsable de los 10 años de infierno que había vivido con los Dursley. No era un pensamiento muy alentador. Querría estar bajo la influencia de un hombre que lo había abandonado con esos monstruos,
que no le había atendido las heridas sufridas tras el intento de suicidio y que ni siquiera se había molestado en preocuparse por él durante 10 años. Sabía que necesitaba aprender a controlar su magia, pero ¿era Hogwarts la mejor opción? Aunque no hubiera ninguna otra escuela de magia en Inglaterra, debía consultar el libro sobre escuelas de magia europeas. Pensándolo bien, quizás también debería conseguir un libro sobre escuelas americanas. Había muchas más opciones y, con su nombre y fama, probablemente podría empezar en cualquier sitio. Llamaré a Gringotts para ver si nos prestan un ramp de maldiciones, los suyos son los mejores. En cuanto sepa la respuesta, se la diré, señor Potter, dijo el Sane de Rickham. Muy bien, gracias, Sane de Rickham. De nada, señor Potter, dijo, y salió de la habitación. Harry sacó inmediatamente el libro sobre las diferentes escuelas de magia en Europa. Las demás escuelas tendrían que esperar hasta que pudiera regresar al callejón Diagon y Corte. Sé que es cruel parar aquí, pero quiero que los capítulos tengan una extensión razonable. Carita sonriendo. Hasta la próxima.